Bienvenidos a este espacio de formación, investigación en siniestros viales, todas las generalidades que debes conocer para realizar correctamente la investigación de un evento asociado a tránsito. El objetivo de esta formación es orientar al personal interesado en la metodología para la investigación de siniestros viales mediante la presente formación virtual y de esta manera mejorar las competencias en la materia. Empezaremos por hacer claridad frente a qué es un siniestro vial. Actualmente nuestro país cuenta con la definición de accidente de tránsito, la cual se puede encontrar en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del año 2002, la cual establece que un accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario generado por al menos un vehículo en movimiento que puede causar daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente puede afectar la circulación normal de los vehículos que se movilizan por la vía o por las vías comprendidas entre un lugar o dentro de una zona de influencia. Este concepto ha migrado a lo que hoy denominamos un siniestro vial. La diferencia frente a accidente de tránsito y siniestro vial es que este último es un evento que tiende a lograr su prevención siempre y cuando se garanticen ciertos componentes. Por ello, para nuestro plan estratégico de seguridad vial, el siniestro vial es igual a un choque de latas o lo que denominamos choque simple. Un siniestro vial es igual a un atropellamiento. Un siniestro vial es igual a un volcamiento con heridos o sin heridos, o un choque con un objeto fijo o la colisión que genere heridos o no heridos, aquellos siniestros en donde hay heridos leves, heridos graves o fatalidades. Se debe tener presente que los siniestros viales pueden diferir en algún momento con la definición de accidente de trabajo. Es importante tener en cuenta que para que hablemos de un siniestro vial debe haber por lo menos un vehículo en movimiento. Adicional a ello, se deben incluir dentro de estos la tipificación de vehículos automotores y no automotores, tales como bicicletas o semirremolques, inclusive maquinarias. Es importante tener en cuenta que el vehículo debe estar en movimiento. En algunas oportunidades podemos encontrar siniestros que no son asociados al siniestro vial, como por ejemplo cuando descendemos de un vehículo. Si el vehículo se encuentra en estacionamiento, no correspondería a un siniestro vial, ya que no tiene que ver con la circulación del mismo, sino simplemente una maniobra de ascenso o descenso. Es importante tener en cuenta que el siniestro vial a la vez puede ser un accidente de trabajo, puede ser un incidente de trabajo o netamente solamente un siniestro vial. Esto es importante entenderlo en la medida en que las estadísticas de los siniestros viales pueden diferir de las estadísticas de accidentes o siniestros. Por ejemplo, un conductor que pierde el control de un vehículo y se estrella contra un árbol, sufre lesiones en la cara y cuello, se puede clasificar también como un accidente de trabajo, por tanto debe reportarse al área de SGI y debe hacerse su reporte respectivo a la ARL. Un caso en donde un conductor estacionado en su vehículo es chocado por la parte trasera por un motociclista, en donde el motociclista, es decir, el tercero, sufre lesiones y el conductor no sufre ningún tipo de lesión, es considerado solamente un siniestro vial, el cual deberá ser reportado al área de SGI y correspondientemente al área de mantenimiento, pero no a la ARL, ya que no se presentan lesiones al trabajador. Otro caso, por ejemplo, cuando un conductor se encuentre descendiendo de un vehículo y de repente un motociclista que pasa a toda velocidad casi genera el atropellamiento del trabajador y en donde el trabajador logra esquivar, no se generan lesiones ni daños materiales al vehículo, se puede considerar como un incidente de trabajo, el cual se debería reportar al área de SGI y no debería generar el reporte a la ARL. Es importante entender las acciones inmediatas que debemos aplicar una vez ocurrido un siniestro vial. Debemos asegurar la aplicación del protocolo PAS establecido por la organización. Esto implica la toma de acciones inmediatas y el reporte inmediato. También la identificación de la situación de riesgo para evitar que el siniestro genere mayor afectación tanto a materiales como a personas. Es de suma importancia asegurar el tercer componente de la acción inmediata,
el cual corresponde a la captura de evidencias. Esto es responsabilidad del colaborador siniestrado siempre y cuando éste pueda realizarlo, o si existe un equipo de apoyo como puede ser personal de la cuadrilla que se tomen las evidencias. Es fundamental que este paso se asegure, ya que de él depende un buen proceso de investigación. Asimismo, se puede determinar niveles de responsabilidad y evitar riesgos jurídicos y económicos a la compañía. Las fases de la investigación asociadas a siniestros viales debe asegurar cada una de las siguientes. Estas se encuentran determinadas en la resolución 40595 del año 2022 en el paso número 13. El proceso de reporte como la primera fase debe asegurarse haciendo el reporte al jefe inmediato, al área SIC, al área de mantenimiento o a la aseguradora según corresponda y según los responsables de hacer dichos reportes. El registro se puede hacer en el formato destinado para tal caso. La investigación de acuerdo a los procedimientos establecidos por la organización, el análisis de igual manera y la divulgación de acuerdo al formato de lecciones aprendidas. Es importante que valides cada uno de los formatos y procedimientos descritos por la organización para que tengas claridad. Para profundizar la fase de la investigación y del análisis, es importante tener en cuenta el primer paso, la recolección de hechos e historias, que corresponde o se sugiere utilizar la metodología de las 4P, en donde recolectaremos documentos asociados a la actividad, permisos de trabajo, competencias del personal conductor, registros de GPS para identificar cumplimientos de velocidad, registros de mantenimiento para descartar posibles fallas mecánicas, conocimiento y análisis de riesgos de las rutas, croquis, videos, fotos y demás información que podamos recolectar. Seguido a ello, se sugiere hacer la reconstrucción del evento. Esta reconstrucción, en caso dado, se sugiere hacerla como reconstrucción gráfica. Si tenemos un evento fatal, es recomendable hacer la reconstrucción en sitio. Más adelante miraremos un ejemplo sobre este tipo de reconstrucción. Seguido a ello, haremos el análisis de la identificación de causas y aquí es donde se diferencia un poco la investigación normal de un accidente laboral con la investigación de un siniestro vial. Para este caso particular no hablaremos de actos y condiciones inseguras, ni de factores del trabajo, ni de factores personales, sino de causas asociadas al factor del entorno, al factor del comportamiento y al factor del vehículo. Seguido a ello, realizaremos el análisis de la causa utilizando la metodología de árbol causal o la de espina de pescado, dependiendo de la que la empresa haya determinado, con el objetivo de identificar la causa determinante del siniestro. Aquí es importante no amarrarnos a los códigos que solemos utilizar de acuerdo a la NTC 3701. Adicional a ello, se determinan los fallos de control que corresponde a lo que denominaríamos nosotros en un proceso de investigación regular factores del trabajo, es decir, las fallas en la planeación o en el desarrollo de actividades propias de la organización. En pantalla puedes ver un ejemplo de reconstrucción de un siniestro vial. Este corresponde a una motocicleta que pierde el control en la vía y nuestro trabajador se lesiona. En este ejemplo de reconstrucción se hace una caracterización y una explicación de cada una de las fotos con el objetivo de que el lector pueda identificar posible cinemática del trauma, posición del vehículo, entre otros detalles importantes. Esta reconstrucción depende de los videos y de las fotos, asimismo como la calidad de los mismos que se tomen en el momento en el que ocurre el siniestro. Este es un ejemplo de la caracterización o la clasificación del factor de seguridad. Por ejemplo, para este caso se presenta un choque de una motocicleta contra un poste de energía eléctrica debido a que el trabajador realiza una maniobra para escapar de un canino. Como elementos asociados al entorno se puede identificar la presencia del canino sin una limitación o un control físico, es decir, un canino sin una
sin estar encerrado o sin estar amarrado. Esto básicamente es una falla de control por parte del propietario, lo cual es una causa sobre la cual no tenemos un control. Como causa básica se encuentra la poca efectividad de los controles aplicados a la comunidad, ya que la empresa ha desarrollado en oportunidades anteriores reuniones con la comunidad para que cuando el trabajador visite las fincas, los perritos estén debidamente encerrados. Son variables asociadas al entorno. Por el lado del comportamiento se identifica la maniobra evasiva deficiente por el uso incorrecto de la velocidad, ya que el trabajador excede la velocidad y por ende pierde el control. También el error de conducción, ya que pasa inapropiadamente por una zona inestable, lo cual genera también la pérdida de control, y esto se asocia básicamente al bajo tiempo de reacción. Por el lado del vehículo no se identifica ninguna causa asociada, por ende no se registra. Un ejemplo de causa raíz y de fallo de control asociado al mismo caso corresponde, por ejemplo, a que la tensión mental por salir del lugar como respuesta a la autoprotección del trabajador es la causa raíz, es decir, de no haberse presentado esta tensión mental por parte del trabajador no se desarrolla el siniestro. También se tiene en cuenta que el trabajador tuvo un antecedente por mordedura en el mismo lugar, lo que ya genera una predisposición mental del colaborador. Por otro lado, el fallo de control determinado en este caso es que no se ha tenido en cuenta la acción de rotación del personal en ciclos de trabajo. Por tanto, no se ha pensado en reubicar al personal en ciclos de facturación diferentes para evitar que los animales generen mordeduras de manera frecuente a los mismos trabajadores. Asimismo, no hay estándares documentados de qué hacer en caso de una situación como la que se presenta. Posterior al análisis se debe realizar los planes de acción enfocados también al factor del entorno, del comportamiento y del vehículo, teniendo en cuenta la clasificación que ya tiene la organización como lo es la fuente, el medio y el trabajador. Luego se realizará el proceso de divulgación de lecciones aprendidas con los aprendizajes generados, en la medida de lo posible invitando al colaborador siniestrado y por último asegurando el cierre de acción.